Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar la clase 4.1, desarrollo del cono y longitud de arco. Eh, Vamos a ver en la pantalla una figura para que ustedes identifiquen lo que nos piden en nuestro problema inicial. Dice, dado un cono de papel, se hace un corte como indica la figura y además se corta el círculo por la orilla, pero sin despegarlo del resto del cono. Nuestro literal A nos dice, ¿qué figura se obtiene? Dibújalo en tu cuaderno. B, ¿cómo se llama la figura que se obtuvo? Literal C, describe qué figuras geométricas que ya conocen aparecen en el cono desplegado. Y D, identifica sobre tu dibujo las generatrices, el radio del cono y cuál es la longitud de arco que forma el patrón de un cono. Ahora vamos a empezar. Al cortar el cono, como sugiere la aplicación, se obtiene una figura compuesta, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Una figura plana, el literal B nos dice la respuesta, ¿cómo se llama la figura que se obtuvo? Una figura plana compuesta que describe un sólido geométrico y se conoce como patrón o plano desarrollado del sólido. Como ustedes ven ahí, se forma un círculo y se forma un triángulo que al final tiene una forma ovalada que nosotros le llamamos cono. Ahora bien, C, el literal C dice, describe qué figuras geométricas que ya conoces aparecen en el cono desplegado. Dice, el patrón del cono aparece un círculo con un radio que corresponde al radio del cono y un sector circular cuyo radio es la geratriz del cono. El literal D nos dice, identifica sobre tu dibujo las generatrices que ya ustedes ven ahí muy bien marcadas, que son los lados del cono, el radio del cono y cuál es la longitud del arco que forma el patrón de un cono, dice. La circunferencia de la base es 2 pi radio. Si se vuelve a armar el cono, el arco del sector circular se enrolla en la circunferencia de la base. Así, el arco tiene una longitud T y eso sí lo vamos a trabajar en estos momentos aquí en la pizarra para que ustedes conozcan la fórmula. Entonces, la longitud, la fórmula de la longitud va a ser igual a 2 pi radio. Eso es la longitud, así el arco tiene una longitud D y aquí está la forma, que es la longitud del arco. Ahora bien, otra forma de calcularlo es tomando el radio del sector circular como geratriz y el ángulo central, que es la porción del círculo limitada, por dos radios que son las geratrices del cono. Al arco del sector circular es 0, es teta, así se llama, que es el ángulo entre 360 grados, veces la circunferencia del círculo que forma el sector. Así la longitud del arco del sector es. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Voy a hacer un dibujo para que ustedes identifiquen más o menos qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos un círculo. Ahora bien, dentro de ese círculo, nosotros tenemos el sector circular. Aquí tenemos nuestro ángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo. Y
Esta es nuestra mediatriz. Y aquí nosotros tenemos, ustedes tienen en la clase teórica, tienen el dibujito ahí. Y esta es la longitud. Ya. Entonces dice, el sector circular es la porción del círculo limitada por dos radios que forman el ángulo central teta, que es el que nosotros tenemos aquí. Lo voy a poner aquí de este color para que ustedes lo identifiquen. Ahora bien, si nosotros tenemos todo eso, nos dicen que la longitud, va a ser la otra fórmula, la longitud va a ser igual a 2pi generatriz, por la generatriz, por teta entre 360 grados. Ahora bien, cuando nosotros hacemos todo esto, si ustedes ven, nosotros vamos a multiplicar. Estos dos se pueden reducir. Es como si yo tuviera todo esto. Entonces, mitad de 2 es 1 y mitad de 360 es 180. Entonces, por eso, nuestra fórmula, la que ustedes van a guardar en su cuaderno para encontrar la longitud de arco, es la siguiente. Longitud va a ser igual a tener pi lo podemos hacer de un solo. Me va a quedar teta sobre 180 por pi y la generatriz. Y de esa manera nosotros ya tenemos nuestra fórmula para poder encontrar la longitud de nuestro arco. Entonces, vamos a continuar. Dice, el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, que es el radio del cono, y por un sector circular cuyo radio es la mediatriz del cono y el ángulo central teta. Las fórmulas para calcular la longitud del arco de un sector circular son, está la primera, que fue la que les dije, que longitud es igual a 2pi radio. Esta es la primera. Y está la segunda, que es la que acabamos de indicar, que es teta sobre 180 grados por pi por la generatriz. Esas dos que ustedes tienen aquí subrayadas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar aquí. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se trabaja con estas fórmulas. Entonces, nos dice, el ejemplo dice, encuentra la longitud de arco en los siguientes casos. El primer caso que me piden, el caso A, dice, el radio de base es R igual a 8 centímetros. Como ustedes vieron, ahí a mí me dan solamente el radio. Es el dato que me dan. De las dos fórmulas que vimos, que fue la 1, aquí las voy a poner a un ladito, la 1, que decía longitud es igual a 2pi radio. Y la segunda que nos dieron fue longitud es igual a teta sobre 180 pi
generatriz, por la generatriz. Ahora bien, con los datos que me dan en el literal A, significa que la fórmula que voy a ocupar es esto, porque yo ya sé cuál es pi y quién es r. Entonces lo vamos a hacer. La longitud va a ser igual a 2 pi radio. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Vamos a reemplazar los valores. Entonces aquí me va a quedar, longitud va a ser igual a 2 pi, el radio es 8 centímetros. Entonces hacemos 2 por 8, 16. Entonces me va a quedar 16 pi y ahí ya nosotros encontramos la longitud del arco por medio del dato que me dan, que es el radio. Ahora vamos a hacer el literal B. En el literal B me dicen la generatriz, entonces me dan la generatriz, que ya ustedes saben que G va a ser igual a 12 centímetros. Y el ángulo central, teta, va a ser igual a 240. Entonces ya ustedes ven los datos que me dan. Me dan la generatriz y me dan el ángulo. Entonces significa que la fórmula que voy a ocupar es la número 2. Longitud va a ser igual a teta sobre 180 por pi por la generatriz. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces esto va a ser igual a, ¿cuánto es el ángulo? 240 grados entre 180 grados por pi por la generatriz, que en este caso me dicen que son 12 centímetros. Entonces hacemos la operación que ustedes la pueden hacer con su calculadora. En este caso, a mí me va a quedar que todo va a ser igual a 180. Lo voy a hacer directo. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Y eso va a ser igual a 4/3 de pi multiplicado por 12 por 12. Al hacer esto, nos da como resultado esto va a ser igual a 4 pi por 4 y esto va a ser igual a 16 pi. Que como ustedes ven es el mismo resultado que tenemos en el literal A. Nos llegamos a la misma respuesta. De esta manera, podemos encontrar, dependiendo de los datos que me pidan, cómo vamos a resolver la longitud o cómo la vamos a encontrar. Si me dan solo el radio, ocupo la fórmula 1, que longitud es igual a 2 pi radio. Y si me dan la generatriz y me dan el ángulo central, de esa manera yo ya sé que ocupo la fórmula 2, solo reemplazo los datos, simplifico en este caso y de ahí opero y tengo que llegar a la misma solución. Muchas veces en los libros operan con pi, pero ustedes ya saben que la calculadora solo se pone shift pi y se multiplica por el número y les va a dar totalmente todo numérico. Ahora bien, ahorita les voy a mostrar otra imagen en la pizarra donde les voy a dar, es una de las partes de la tarea que tienen, donde vamos a ubicar los nombres en nuestro cono. Entonces ahí va. La raya que está punteada, esa es el eje o la altura.
eje o altura. Ahora, esa sería la generatriz. Y por último, es el radio. De esta manera yo creo que les queda más claro para identificar las partes en el cono. ¿Cuál es el eje o la altura, la generatriz y el radio? Son las tres partes principales que ustedes tienen que identificar para poder encontrar o identificar los datos cuando no les dan los nombres y solamente les dan los números. Entonces, si a usted le dan un cono, ya usted sabe que los lados o los laterales son la generatriz, que lo punteado que está en el centro del cono es la altura y que el punteado que está en la base, que es la circunferencia o el círculo, es el radio. Ya ustedes tienen que recordar que muchas veces les pueden dar el diámetro y que cuando es así, ustedes lo único que tienen que hacer es dividirlo entre 2 para encontrar el radio. Con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Hoy les mandé el video de esta manera porque se me presentó un inconveniente y tampoco quiero atrasarlos. Entonces ya va a estar en la plataforma el video para que ustedes puedan seguir y avanzar en sus clases. Si tienen alguna duda, no se preocupen. El día martes podemos despejarla en la clase y los quiero mucho. Que pasen una feliz tarde.